La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da muchísimo gusto recibir a Edna Jaime, directora de México Evalúa. Edna, muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Contextos. Muy buenos días, Juan, me da mucho gusto, gracias por esta oportunidad. Y bueno, pues para conocer tu opinión sobre la investigación de los papeles de Panamá que destapó la red de corrupción global a través del despacho panameño Mossack Fonseca mediante sociedades offshore, es decir, de paraísos fiscales. Y bueno, sobre todo, ayer hacíamos el planteamiento de las expectativas que tenía el auditorio de que el SAT pudiera trabajar a fondo para poder investigar y sancionar a quienes han ocultado sus fortunas a través de estos paraísos fiscales. Y pues resulta que el propio SAT admite que no tiene herramientas para detectar la evasión de impuestos de mexicanos con empresas establecidas en paraísos fiscales que no la reportan, como las que fueron reveladas en los papeles de Panamá. ¿Qué opinión te merece todo este escándalo, toda esta corrupción globalizada? Mira, Juan, lo primero que me parece clave es que el trabajo periodístico es esencial para el combate a la corrupción. Sí, medios independientes, periodismo de investigación, parece que son elementos clave para detectar el problema y para llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Entonces, yo celebro trabajo periodístico de calidad que pueda mostrar hechos a partir de los cuales pues se pueda iniciar investigaciones, reforzar mecanismos de control para que si hay delitos no se sigan cometiendo. Respecto, me parece que lo que reflejan los papeles de Panamá es que inclusive los países más desarrollados, con sistemas de control sofisticados, con capacidades de fiscalización sobre sus contribuyentes, hasta ahí se les pasan las pelotas rápidas. Es muy difícil, por tanto, poder disminuir este tipo de flujos irregulares de recursos, este tipo de blanqueo de recursos, pero hay que encontrar los mecanismos. Bien. Me parece que es clave, Juan, que los sistemas de control pues sí puedan disuadir este tipo de conductas. Si no lo puede hacer, quiere decir que son débiles, que tienen agujeros, y por supuesto, de que existan facilidades en estos paraísos fiscales, pues siempre va a ser tentador para quienes quieran saltarse las trancas regulatorias de sus propios países. El problema, Edna, es que no hay esquemas de control, es decir, el propio Servicio de Administración Tributaria reconoce que no tiene herramientas para detectar la evasión de impuestos de mexicanos con empresas establecidas en paraísos fiscales. Entonces, el que haya declarado esto el SAT me parece gravísimo. El que muestre que no tiene los mecanismos ni los dientes, una autoridad fiscalizadora, la entidad que recauda los impuestos, tiene que mandar una señal de fortaleza, de que no pagamos impuestos por gusto, pagamos, justamente el nombre dice que son impuestos. Entonces, los mecanismos recaudatorios del Estado deben ser robustos y deben de poder mandar una señal, una amenaza creíble de sanción para quien no cumpla con las obligaciones establecidas. Si el propio SAT se muestra ante el público como debilitado, carente de estos instrumentos, pues está mandando la señal de que pues uno puede fácilmente saltarse las trancas. Ahora, debo decirte que habemos muchos mexicanos muy vigilados, que tenemos que pagar nuestros impuestos con puntualidad, porque si no recibimos el peso, justamente el peso del Estado a través del sistema de recaudatorio, y el acoso al ciudadano común, al causante cautivo, es infinito. Entonces sí me parece que hay una desproporción enorme, hay una simetría enorme entre lo que un ciudadano común enfrenta y lo que empresarios o gente con recursos muy elevados que quiere evadir
el pago de impuestos, pues se enfrentan a un escenario de mucha laxitud. Entonces hay una asimetría enorme. Me parece que mientras no corrijamos esa asimetría, mientras no sintamos que aportamos de manera pareja, pues va a seguir siendo pues débil la recaudación y cada vez más mensajes punitivos para que los ciudadanos cumplamos con nuestras obligaciones fiscales. Por desgracia, esa asimetría ha sido ancestral y hemos visto cómo, bueno, pues los grandes empresarios, los que deberían ser los grandes generadores de impuestos, la mayoría de ellos, o muchos de ellos, por no generalizar, muchos de ellos son los grandes evasores. Y sin embargo, los pequeños contribuyentes, los que estamos cautivos, tenemos, como tú lo dices, tenemos que pagar puntualmente. Pero lo peor del caso es que el propio SAT informa que el número real de mexicanos que tienen empresas offshore es prácticamente imposible conocerlo y el propio SAT no se aventura a calcularlo. Entonces, como que esta asimetría es dañina para el país, ¿no, Edna? Absolutamente. Sabemos que tenemos una base tributaria estrecha. Hay muchos mexicanos que no pagan impuestos por diversas razones. Entonces tenemos como los extremos los más pobres, los que están en los deciles de ingreso inferiores, pues no alcanzan a estar en la estructura de tributación en este universo tributable, por ponerlo de alguna manera, porque tienen ingresos bajos, porque están en actividades de muy baja productividad, porque están en la informalidad, y son un montón de mexicanos que no contribuyen, por lo menos con impuestos sobre la renta, con impuestos directos. A través de impuestos como el consumo, estarán contribuyendo de alguna manera, ¿no?, a la recaudación y a los ingresos que tiene el gobierno para generar bienes públicos. En el otro lado, pues están los deciles más altos de ingreso que van a estar buscando evadir impuestos. Creo que eso es pues el impulso natural. Tenemos, por tanto, que tener estructuras tributarias, mecanismos de recaudación fáciles de cobrar, impuestos que no generen distorsiones, tener una carga tributaria competitiva. Estamos en un contexto donde a la empresa o al individuo se le quieren cobrar impuestos muy por encima de promedios, del promedio internacional, pues se va a buscar la manera de evadir ese impuesto. Entonces, por eso los controles, los mecanismos tienen que ser muy sofisticados. Entre más complejidad, más sofisticados los mecanismos de control, y es una competencia, ¿no?, entre pues saber quién puede más, si el Estado y sus mecanismos de fiscalización, de control, de detección, o el individuo o la empresa que busque evadir. Entonces, por eso la recomendación es: hay que tener impuestos fáciles de pagar, hay que facilitar el pago de impuestos a ciudadanos y empresas, y hay que tener tasas competitivas. Aún así, siempre va a haber quien se quiera pasar de listo. Y desafortunadamente existe donde se puede hacer, donde uno pueda tener prácticas no correctas. Entonces, los paraísos fiscales, además de ofrecer muy bajos impuestos, tasas muy bajas de impuestos, o simplemente no tener una carga tributiva sobre los capitales que ingresan, además de eso existen secreto bancario. Claro. Al que le ofrece, al que invierte en estos lugares, secrecía, protección. Entonces, pues si tenemos, ahora sí que tenemos estos dos componentes, pues se da estos actos que no necesariamente son fraudulentos, pero que pues sí parece que no pasan la prueba de procesos y de como se le llama el due diligence, ¿no? Entonces, Juan, pues estamos en una situación muy compleja. ¿Cuántos mexicanos están en esta situación? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántos impuestos no se pagan? ¿Cuántos ingresos no se registran? No lo conocemos. En
como lo decía y como tú lo mencionabas muy bien, pues en un contexto como el mexicano, donde los ingresos tributarios, a pesar de la reforma fiscal, siguen siendo débiles, donde necesitamos generar bienes públicos de mucha mayor calidad, que los mexicanos tengan mejores servicios públicos, tener instrumentos redistributivos eficaces, pues sí necesitaríamos que el mexicano que se ve favorecido por su talento o por actividades rentistas y que genera estos ingresos, nos sería muy bueno que el Estado mexicano tuviera la posibilidad de hacerlo cumplir con sus obligaciones fiscales y contribuyendo de esta manera a esta bolsa de recursos que debería traducirse en satisfactores para los mexicanos. Claro. Ahora, tú iniciaste esta charla muy bien con la labor que hicieron todos estos periodistas que realizaron esta sinergia a nivel internacional y que en el caso de nuestro país fueron los periodistas de el grupo de Carmen Aristegui y de Proceso. Y bueno, ya hubo la primera consecuencia, ya cayó el primer político involucrado en este escándalo de papeles de Panamá, el primer ministro de Islandia. Sin embargo, mi pregunta sería, ¿podríamos ver nosotros en nuestro país, tienes tú alguna esperanza o alguna confianza de que esta labor periodística pudiera llegar a derivar en que aquí pasara lo que ya pasó en Islandia, es decir, de ver alguna renuncia de algún político o de algún ex político que estuvieron involucrados en estos papeles de Panamá? Juan, mira, no lo hemos visto en el pasado, no veo por qué tendría que ser diferente ahora, desafortunadamente. Me parece que esto, el que tengamos algunos de estos actos presuntamente fraudulentos, sean públicos y que no haya consecuencias, creo que está minando seriamente la credibilidad de nuestras instituciones, la legitimidad de las instituciones del Estado mexicano. Y esto es grave. Sería deseable pues que se iniciara una investigación. Las personas involucradas son personas poderosas, porque están vinculadas a medios de comunicación algunos, porque son muy cercanos al presidente de la República, el grupo que gobierna, está al frente del gobierno federal. El caso de IGA pues no puede ser más que muy sonado y llamativo. Entonces yo no espero que haya ninguna consecuencia en nuestro caso, y eso es muy grave porque pues a lo mejor antes había tanto más corrupción que ahora, pero estaba mejor escondida. Ahora la conocemos, y el que no tenga consecuencias nos deja con un profundo sentimiento de impotencia, con un señalamiento de incapacidad, en el mejor de los casos, o de colusión en el peor, de nuestras instituciones con estos personajes que parece están brincándose, pues las leyes mexicanas están evadiendo impuestos. Habría que probarlo, ¿no? Pero es indicativo que debemos utilizar estos mecanismos. Y yo creo que pues ameritan una investigación, Juan. El que el SAT se dé por derrotado antes de comenzar, pues me parece una muy mala noticia. Edna, muy buenos días, te saluda Diana Torres. ¿Cómo estás, Diana? Qué gusto saludarte. Gracias, Edna. Igualmente, déjame preguntarte algo que tiene que ver, has dado ya pie a esta reflexión que quiero compartir contigo respecto a la cercanía de las figuras involucradas, por lo menos en lo conocido hasta hoy, a partir de estos documentos filtrados de los Panama Papers. Finalmente estamos hablando de figuras cercanas al gobierno mexicano, es decir, llama la atención que los nombres que están sobre la mesa hasta el día de hoy, no nada más estamos hablando de empresarios, sino de empresarios cuya función tiene una relación muy cercana al quehacer del gobierno mexicano, ya sea desde, como tú decías, desde los medios de comunicación, sus principales contratistas. Y entonces eso va dando una pauta del mensaje. No nada más estamos hablando de gente que tiene mucho dinero y que no quiere pagar impuestos y se lo lleva a otro lado, sino de gente que tiene mucho dinero, posiblemente a partir de esa relación cercana con el Estado. Y si eso lo sumo
con lo que me pareció que fue la primera respuesta del gobierno mexicano, que es el SAT saliendo a decir, incluso como portada de algunos medios ayer, tener dinero en el extranjero no es delito. Es decir, pareciera que hay un afán, no sé si de minimizar, pero por lo menos de ir acotando las posibilidades de que el solo hecho se convierta en un escándalo y decir, bueno, tendríamos que dar pie a una investigación para saber si efectivamente hay una evasión fiscal, aunque luego en paralelo venga, como decíamos ya, esta asunción de la imposibilidad de hacerlo. Pero ¿no te da la impresión de que el Estado mexicano finalmente está minimizando el hecho y que llama la atención que las figuras involucradas sean necesariamente figuras cuyas riquezas y cuyas fortunas están relacionadas al propio quehacer del gobierno mexicano? Diana, creo que sí lo está minimizando. ¿Cuál era la respuesta esperada? El SAT declarando que iba a investigar y que llegara a sus últimas consecuencias, porque evadir impuestos es un delito, y porque la ley se aplica por igual a todos los mexicanos. Eso hubiera sido una declaración esperable, ¿no? Sí llamó mucho la atención. Es decir, ¿esta minimización tiene que ver con la cercanía de los involucrados para ti? Podemos presumirlo. Es como decir, no vamos a investigar. Es decir, no vamos a molestar. Porque, y tiene razón el titular del SAT, ¿no? No necesariamente implica un delito. Pero no podemos saberlo si no hay una investigación de por medio. Exacto. Si la autoridad no está dispuesta a llegar hasta sus últimas consecuencias. Es difícil, ciertamente. Ya vimos que hasta democracias muy consolidadas, con buenos mecanismos de rendición de cuentas, con mecanismos de control eficaces, estados fuertes o que son capaces de tener control sobre el pago de impuestos, ya vimos que hasta ahí se les puede filtrar este tipo de casos, se puede vulnerar, pero sí me parece muy desafortunado que el SAT no haya tenido una posición más clara respecto a su función y a que esto debe ser investigado. Claro, hay un conflicto de interés patente. Ya, aunque la investigación haya derivado en no hay conflicto de interés y no hay delito perseguible en el caso de la relación del titular de IGA con el presidente de la República y el secretario de Hacienda, pues vemos que hay un clarísimo conflicto de interés, ¿no? Hay, por lo pronto, una relación cercana, un intercambio de favores, y bueno, pues que esté Armando Hinojosa, el presidente y dueño del Grupo IGA en esta lista, pues y que no haya una manifestación, expresión contundente de que habrá investigación, pues nos habla de que ese conflicto de interés aparente no está. Hay un conflicto de interés claro y pues que tiene consecuencias. Ustedes son expertos. Perdón, continúa. Y la consecuencia es de que pues no estamos viendo una autoridad hacendaria. Ha sido una declaración que nos convenza de que busca llegar hasta las últimas consecuencias en la revelación de estos casos. Te quería comentar esto. Ustedes son expertos en trabajar a partir de la información para fortalecer el ánimo democrático en nuestro país. Y no quiero llegar al lugar común de preguntar, bueno, finalmente, ¿cómo abona esto a la desconfianza? Creo que es una respuesta que todos sabemos. Yo más bien te preguntaría, ¿ves tú desde la sociedad civil la posibilidad de que esta información, porque es que es que quiero dimensionar que lo que se ha revelado no es para nada poca cosa, ¿no? O sea, es mucho lo que se dice a partir de estas historias. ¿Ves tú desde la posibilidad de la sociedad civil algunos caminos donde esto nos pueda llevar a darle un seguimiento y a que entonces sí signifiquen posibilidades reales de exigencia en algunos ámbitos? Es decir, ¿ves tú que alguien desde la sociedad civil vaya a hacer más con esto? Mira, Diana, hay mucha actividad en sociedad civil alrededor del tema de la rendición de cuentas. Creo que un gran logro es haber puesto la agenda en la rendición de cuentas en primer plano y que tengamos reformas tan importantes en marcha.
casos particulares que vea a organismos de sociedad civil dando seguimiento puntual a este caso, sería deseable. Sería deseable que estuviéramos dando lata y dándole seguimiento. Ahora, creo que así como decía que había una competencia entre complejidad en el sistema fiscal, el control y pues la búsqueda de tratar de evadir esos controles, también siento que hay algo paralelo entre sociedad civil y autoridad. Entre más sociedad civil se pone quisquillosa, etcétera, pues mayor es el cinismo de nuestra clase política. Te lo menciono porque el tema de Veracruz, el gobernador está en medio de escándalos y sin embargo no pasa nada. Hay cada vez más primeras planas haciendo evidente casos de corrupción, casos de violación de la ley y no pasa nada. Entonces, y sí es conlleva un riesgo, porque nuestra percepción de corrupción está íntimamente vinculada con nuestra desconfianza. Parece que se mueven idénticos. Corrupción y desconfianza parecieran que es el mismo tema. Nosotros lo hemos medido. Entonces, ¿qué nos queda como sociedad civil? Yo creo que estamos en medio de una dialéctica donde parece que se quiere concentrar el poder aún más, de establecer algunos mecanismos de control político del pasado, controlar medios, etcétera, y por el otro lado, sociedad civil impulsando una agenda que busca limitar el poder. Entonces, es este binomio, ¿no? Por un lado, la reconcentración del poder y por el otro, el intento de acotarlo. Y de esta tensión, pues vamos a ver qué deriva, qué sobresale, si realmente logramos promover mecanismos de control, de rendición de cuentas que acoten el abuso del poder, o si por el contrario, sí se van a restablecer mecanismos de control político que eventualmente inclusive pueden llegar a someter a sociedad civil a ciertos controles. Entonces, me parece que estamos viviendo momentos muy delicados, donde como nunca antes estamos discutiendo la agenda de rendición de cuentas, pero también sí vemos abuso de poder que no tiene consecuencias. Cosas como esta hacen que la pendiente se vea todavía más inclinada, ¿no, Edna? Pues sí está difícil, pero Roma no se construyó en un día. Esto es un tema generacional, Diana. No vamos a lograr cambios de la noche a la mañana. Van a ser transformaciones por aproximaciones sucesivas, de poco a poquito. La gran oportunidad de hacer una gran transformación política pasó hace mucho tiempo y no la aprovechamos. Entonces, ahora tenemos que ir ganando batallas y tratando de no retroceder. Y va a ser un ejercicio muy complejo, de largo plazo, para que hay que tener mucha paciencia. Y visualizar nuestro cambio y nuestro proceso de institucionalización política, porque pues, la institucionalización política implica ponerle controles al poder, pues va a ser de poco a poco. Y el problema es que damos dos pasitos para adelante y uno para atrás. Y pues es muy importante que la sociedad civil trabaje de manera consistente, de manera sustantiva y de manera coordinada. Pues es una labor muy importante, tanto de los organismos de la sociedad civil como de la misma sociedad civil. Edna Jaime, directora de México Evalúa, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Al contrario, Juan, y también es un trabajo de medios de comunicación y de periodistas como ustedes. Buenos días. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti, Edna.